Venceremos, 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 mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos. En esta hora presentamos la voz de los trabajadores. Rodri Andrade ya está en la cabina, por supuesto, listo para la transmisión. Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, güey? Un gusto saludar a todo nuestro territorio peruano y bienvenido al programa La Voz del Trabajador. Como de costumbre, tenemos importante información del interior del país. En esta ocasión, pues, hoy 20 de junio del presente año y de todos los años, bueno, hay que conmemorar un día importante. Hoy es un día de la lucha nacional contra la hepatitis, ¿no? Por supuesto, la hepatitis B que tiene muchas consecuencias en realidad a nivel nacional, y creo que hay que darle, digamos, una prevención y tratamiento, ¿no?, a esta enfermedad que afecta a muchas personas. El otro tema que es muy preocupante también hoy día es el Día Nacional de la Diabetes. Según estadísticas, nos indican que de cada 10 peruanos, 3 contraen esta bendita diabetes, ¿no?, que ha enlutado muchas familias, y creo que tenemos que también tener memoria y promover, digamos, los hábitos saludables, ¿no?, y la importancia del diagnóstico temprano, porque ya cuando es avanzado es poco nada se puede hacer, ¿no? Lo propio también hoy día se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, ¿no? Si bien es cierto, acá en nuestro país hemos acogido a muchos hermanos latinoamericanos con problemas en sus países, bueno, los hemos acogido, y bueno, con ciertas excepciones, hicieron patria y es un país más, ¿no?, su segundo hogar, nuestra amada patria del Perú. Sin embargo, hay otros malos elementos que le dan un diagnóstico negativo, digamos, a sus países, ¿no? Sin más preámbulos, hoy día quiero presentar al licenciado en Ciencias Sociales, un activista social intercultural, al amigo José Luis Gamarra Masco, al que lo tenemos en pantallas, y seguramente vamos a trasladar mucha información a nuestros hermanos televidentes a nivel nacional. Bienvenido, apreciado José, al canal La Voz del Trabajador, y con anuencia de nuestra primera Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, te damos la bienvenida. Adelante, Buenas José noches. Luis. Muchísimas gracias, Rodi. La verdad, para mí es una alegría, y a la vez también, pues, en este tiempo, como bien lo has dicho, ¿no?, la lucha social continúa, y yo creo que en este tiempo, pues, vamos a hacer un análisis de repente de lo que algo está sucediendo actualmente en el Cusco, ¿no? Hablar un poco de la historia del Cusco en lo que viene a ser las fiestas, las festividades, ¿no? De esto lo que llamamos el Inti Raymi o la Fiesta del Sol. Y por ello, no sé si puedo empezar, o no sé, o hay alguna introducción más, Rodi. No, adelante, por favor, el espacio es tuyo. Llevemos esta información y bueno, trasladar a todo el país que el Cusco pues tiene bastante cultura, ¿no?, y que tiene que seguir contribuyendo, ¿no?, a la juventud sobre el particular. Y sé que como historiador apreciado, licenciado, sé que mucha información va a ser de vital importancia para la sociedad en el Perú. Adelante, tenemos el escenario para poder dirigirnos al país. Nuevamente, gracias, Rodi. Y la verdad, en estos días estamos celebrando las fiestas del sol, o el Inti Raymi, que hace cerca este 24 de junio, pero sin preámbulos, como tú mismo dices, voy a empezar de repente citando a los cronistas, qué es lo que dicen, y también voy a mencionar algunos, como se dice, historiadores, antropólogos, arqueólogos que han hablado sobre estas fiestas que se celebran en este tiempo en el Cusco. Y también hacer un análisis de investigación
que he venido haciendo ya pues durante 25 años, ¿no? Sigo investigando el Cusco y como bien es cierto que la investigación en la ciudad del Cusco o conocer la verdadera historia del Cusco, bueno, hasta ahora solamente se ha investigado hasta un 15%, no hay pues prácticamente, todos son, como se dice, ensayos, ¿no? O de alguna otra manera, para mí, algunos datos que la gente han escrito, han informado, como se dice, ¿no? Y en este caso quiero partir y leer de repente a los primeros, a los cronistas, ¿no? Estamos hablando de 1533, 34, 35, hasta, bueno, hasta hasta lo que viene a ser lo que han escrito los cronistas. Y quiero partir por ahí. Y permítaseme leer de repente lo que acá he hecho un pequeño extracto de los cronistas que en ese tiempo estuvieron acá. ¿Y qué dicen sobre esta fiesta? ¿Qué dicen sobre esto, lo que nosotros llamamos, ¿no? Las fiestas del Inti Raymi en el Cusco, o la fiesta del Sol, ¿no? Y permítame leer y primeramente mencionar a Pedro Cieza de León, cronista del siglo XVI, que proporcionó valiosos relatos sobre la festividad y ceremonia de los incas en su obra Crónicas del Perú. Aunque no se centra exclusivamente en las fiestas, ofrece descripciones detalladas que permiten entender cómo los incas celebraban eventos importantes, incluidas las festividades religiosas como el Inti Raymi, fiestas del sol y otros rituales significativos. Aquí les alcanzo algunas claves basadas en su obra. En primero dice la importancia del sol y las estaciones. Cieza de León destaca la centralidad del sol en la religión incaica y como las festividades estaban estrechamente ligadas a los ciclos naturales y agrícolas, la fiesta del sol, celebrada en honor al Inti, el dios sol, era una de las festividades más importantes del calendario inca. También se puntualiza como segundo punto los rituales y ceremonias, lo que dice Pedro Cieza de León, indica, ¿no? Describe los rituales elaborados y las ceremonias que acompañaban las festividades. Por ejemplo, menciona las procesiones ceremoniales en las que el Zápaj Inca, emperador inca, bueno, así lo menciona Pedro Cieza de León, participaba en gran pompa y ceremonialidad junto con sacerdotes y nobles. En lo que respecta a ofrendas y sacrificios, el punto 3, dice Pedro Cieza de León, acerca de estas festividades, también menciona las ofrendas que se hacían durante las festividades, incluidos sacrificios de animales como las llama, que eran considerados sagrados en la religión incaica. Estos sacrificios tenían el propósito de asegurar el favor divino y la fertilidad de la tierra. También en el cuarto punto que se puede ver en Pedro Cieza de León, dice acerca de la organización social y política. Dice, desde la perspectiva de Cieza de León, las festividades no solo tenían un significado religioso, sino también desempeñaban un papel crucial en la cohesión social y política del imperio. Eran momentos en los que el Zápaj Inca podía mostrar su poder y autoridad, consolidando así el control sobre sus súbditos. En el quinto punto también Pedro Cieza de León habla sobre la adaptación y transformación, donde aborda cómo estas festividades fueron adaptadas y reinterpretadas bajo la influencia del contacto con los españoles y la posterior colonización. Su obra refleja tanto la fascinación por las tradiciones incaicas como el impacto de la conquista en la vida espiritual y religiosa de los incas. En resumen, puedo indicar, Pedro Cieza de León ofrece una mirada fascinante y detallada sobre las festividades y ceremonias de los incas, proporcionando una visión valiosa de cómo estas prácticas rituales formaban parte integral de la vida religiosa, social y política del imperio incaico. Y también quiero mencionar a otro cronista, ¿no? Manuel de la Cruz Jiménez de la Espada. Fue también en este caso, bueno, Jiménez de la Espada ha sido un
erudito diplomático español del siglo XIX, conocido por su trabajo en la recopilación y edición de documentos históricos sobre el Perú y otros países de América. Aunque no fue un cronista en el sentido estricto del término, su contribución principal fue la edición de obras históricas importantes, incluidas las crónicas coloniales relacionadas con las culturas precolombinas como la de Pedro Cieza de León. En relación con las fiestas del sol, el Inti Raymi Jiménez de la Espada podría haber recopilado y editado información valiosa y crónicas y documentos históricos antiguos que proporcionan detalles sobre estas celebraciones. Entre las crónicas que él habría trabajado se encuentran las crónicas como de Garcilaso y otros autores coloniales que registraron tradiciones y ceremonias incas. En este respecto, Jiménez de la Espada habla sobre la descripción de la ceremonia y como segundo punto la participación de Zápatl Inti y la nobleza, y también el simbolismo y significado y la transformación y adaptación. Entonces, si nosotros vamos a ver, más adelante les voy a poder hacer entender que quisiera que se tome bastante, que se tomen estos puntos importantes, porque nos va a traer a todo lo que realmente quiero llegar para poder explicar desde el punto de vista de investigación de lo que es la historia del Cusco, ¿no? Lo que nos llamamos las festividades del Inti Raymi o de las fiestas del sol. También quiero mencionar a otro cronista que tenemos. Tenemos también a Pedro Sarmiento de Gamboa. En resumen, solamente voy a resumir estas crónicas para que de repente se pueda entender un poquito mejor. Y Pedro Sarmiento de Gamboa indica: en su obra Historia de los Incas, describe al Inti Raymi como una ceremonia grandiosa y solemne, celebrada en honor al dios Sol Inti. Detalla la procesión del Zápatl Inca, el emperador Inca, desde su palacio hasta el lugar sagrado de Sacsayhuamán, donde se llevaba a cabo la ceremonia principal. Destaca la participación de sacerdotes, nobles y el pueblo en general, así como la presencia de músicos, danzantes y portadores de estandartes. Eso es el resumen de lo que es las crónicas de Pedro Sarmiento de Gamboa. Ahora, Cristóbal de Molina, en su crónica Relaciones de Fábulas y Ritos de los Incas, Cristóbal de Molina ofrece una visión detallada de las prácticas religiosas y rituales asociados con el culto al sol. Describe cómo los incas rendían homenaje al sol como la fuente de vida y la divinidad suprema, destacando la importancia de la fertilidad agrícola y la prosperidad del imperio. Menciona la ofrenda de sacrificio de animales como la llama, así como también Pedro Cieza de León, como hemos visto, también lo menciona. También tenemos otro cronista, Guamán Poma de Ayala, en donde podemos indicar, aunque no menciona explícitamente el Inti Raymi, Guamán Poma de Ayala en sus ilustraciones y textos proporciona una representación gráfica de las prácticas ceremoniales y la importancia del sol en la cosmovisión incaica. Sus dibujos y descripciones ofrecen insignes, ¿no?, sobre la organización social y la estructura ritual del Imperio Inca, incluyendo la celebración de festividades importantes como el Inti Raymi. Así como estos hay más cronistas, también puedo mencionar a Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Si ustedes, si vemos a Inca Garcilaso de la Vega desde el punto de vista de Inca Garcilaso de la Vega, es un cronista mestizo del siglo XVI y descendiente de un noble inca y una noble española. La fiesta del sol o Inti Raymi es una manifestación cultural y religiosa de gran importancia en la sociedad incaica. Hay algunos aspectos claves de Garcilaso de la Vega que podría haber destacado sobre esta festividad. Y quisiera mencionar en lo que viene a ser la religión y cosmovisión incaica, en lo que viene a ser la obra de los comentarios reales, ¿no?, de Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y qué dice en estos comentarios reales sobre la fiesta del Inti Raymi, o lo que ahorita, como se dice, estamos en el Cusco en estas fechas? Dice sobre la religión y cosmovisión incaica, dice Garcilaso: habría enfatizado el significado religioso
y espiritual del Inti Raymi en la cosmovisión incaica. Para los incas, el sol era, o Inti era una deidad supremamente importante, considerado como el padre y protector del pueblo inca, y las fiestas del sol eran una forma de rendir homenaje y agradecer su luz y calor que sustentaba la vida y la agricultura. En lo que viene a ser las ceremonias y rituales, Garcilaso indica que escribe en detalle las ceremonias y rituales asociados al Inti Raymi, desde la preparación previa hasta la procesión y los actos principales realizados en Cusco, especialmente en Sacsayhuamán, donde se realizaban las mayores celebraciones. Esto incluía danzas, ofrendas, alimentos y bebidas, y sacrificios de animales como la llama. La importancia que le da Garcilaso en lo óptico y social, como hemos visto, Garcilaso es hijo de un noble inca y de una noble española. Garcilaso también ha abrido la importancia política y social del Inti Raymi en el contexto del imperio inca. Esta festividad no solo fortalecía la legitimidad del Zapaj inca o emperador inca, sino que también era un evento crucial para la cohesión y la integración de las comunidades dentro del imperio. En el legado cultural, finalmente, Garcilaso destaca el legado del Inti Raymi como una expresión única de la identidad y de la historia de los pueblos andinos. Sus crónicas no solo proporcionan una narrativa detallada de esta festividad, sino que también distribuye y preserva, transmitir la rica herencia cultural de los incas para las generaciones futuras. En resumen, Garcilaso de la Vega manifiesta sobre la fiesta del Inti Raymi, representa un vívido testimonio de la espiritualidad, la organización social y la riqueza cultural de los incas, ofreciendo valiosos aportes sobre la historia y tradiciones de la antigua civilización andina. Como ves, Rodi, hay bastante para hablar sobre por qué menciono algunos de estos cronistas, porque vamos a ver en la contextualización, vamos a ver que todos arriban a una sola nomenclatura de transmisión de lo que ellos mismos en su tiempo están informando, están escribiendo sobre esto. Y también quiero de repente mencionar algunos libros, algunos autores, antropólogos, arqueólogos, historiadores que han escrito sobre las fiestas del Inti Raymi. Me gustaría, si me permites, o bien de repente resumirte, ¿no? Porque yo sé que en televisión es corta, porque hablar de historia es pues, larguísimo. Y la verdad, tengo bastante información al respecto sobre esta fiesta, pero no quisiera cansar tampoco, ¿no? En el sentido de la información que tengo en resumen. Pero miren, primeramente la historia del Cusco, especialmente si hablamos, no se está hablando desde el punto de vista de los frailes y sacerdotes que llegaron junto con los españoles a la ciudad del Cusco, o sea, los llamados evangelizadores. Entonces la Iglesia Católica tiene mucha responsabilidad, que está guardado bajo 7 llaves, como llamamos 7 llaves. en el Cusco. Exactamente, han guardado la información que de repente, donde realmente está la verdadera historia del Cusco, donde he tenido la oportunidad de ver los documentos. No es que me lo hayan contado, sino que lo he leído como profesional de la carrera profesional de historia. He tenido la oportunidad, no he ido a investigar, eso hubiera sido interesante en mi época de estudiante poder haber investigado, pero la Iglesia Católica no te deja investigar su documentación, porque para ellos es bien privado. Entonces yo al menos he tenido la oportunidad, porque un docente de la universidad, al cual yo le agradezco, porque él me envió a limpiar estos recintos religiosos, me envió, como se dice, a apoyar, ¿no? Para poder ordenar un poco su documentación, en el cual
Exactamente, yo me he nutrido leyendo estos documentos de estos frailes y sacerdotes que llegaron, o curas, evangelizadores que llegaron a partir de 1533 al Cusco. Entonces, ellos, si tú ves, inclusive tengo pues información, casi como se dice, que he podido... estoy haciendo un pequeño ensayo de la historia del Cusco, la verdadera historia del Cusco, en el cual me baso en esta documentación que yo he leído, ¿no? En esto, tanto en la iglesia de San Francisco, acá en el Cusco, y también en la iglesia de Santo Domingo, que he tenido la oportunidad de ver esos documentos, haberlos leído, y estos documentos, cuando hablan sobre cómo llegan los españoles a destrozar el Perú, destrozan el Cusco, ellos mismos lo manifiestan, y ellos dicen que ellos se han puesto y tenemos muchos autores, por eso no voy a mencionar, yo sé que de repente muchos de los... La Iglesia Católica se va a volver susceptible seguramente. Yo creo que sí, porque ellos nunca han querido dar información sobre todo lo que tienen, porque ahí está, en los archivos de nuestras iglesias principales de acá del Cusco, están esos documentos, porque yo los he leído hace 28 años que he salido de la universidad, hace 28 años que concluí mi carrera profesional como historiador, he tenido la oportunidad de leer, y habla pues diferente de lo que estos cronistas, como te menciono, lo ven desde ese ángulo. Y también los que, como se dice, tenemos a Luis Valcárcel, tenemos a Luis, a Barrera Murillo, a los antropólogos, arqueólogos, ¿no? Que hablan sobre la historia del Cusco, pero yo hubiera querido también mencionar lo que, o sea, hacer un resumen, porque tengo un resumen de lo que he estado leyendo sobre lo que ellos han vertido en sus libros, ¿no? Han hablado sobre estas fiestas. Pero mira, Humberto Vidalunda, todos los que eran, como dice, la época de oro del Cusco, estamos hablando de 1910 hasta 1925, de los cusqueñistas, como se dice, ¿no? Como Clorinda Mato de Turner y todos esos que escriben acá en el Cusco. Yo al menos tengo otra perspectiva, ¿no? Otra mirada diferente de lo que ellos han visto, o de repente solamente se han basado a las crónicas, como estaba mencionando Garcilaso, Pedro Cieza de León, Jiménez de la Espada, a los cronistas que han escrito. Pero si nosotros, yo he hecho el análisis, al hacer el análisis de ellos, todos conjuncionan en un solo bloque, ¿no? De que no se van más allá de lo que realmente decir, de lo que realmente ha pasado en el Perú, que realmente ha pasado en Cusco, y cómo realmente es nuestra verdadera historia. Entonces, nuestra verdadera historia lo han escrito aquellos curas israelíes, como te menciono, que han estado aquí en el Cusco, que han llegado aquí. Ellos son los que han podido, o sea, mira, a ver. Transcrito la historia. Exactamente. Ellos escriben esta historia enclaustrados. Ellos han sido, como se dice, habían... Los pedores, testigos. Estos curas eran, o sea, ¿cómo te podría decir? Que eran, a ver, para que se me entienda así simple, eran frailes y curas que eran de carrera, como se dice, ¿no? Llamaban a Dios, llamaban que o sea, les dolía porque los españoles que cometieran tanta maldad, o sea, ellos mismos escriben cómo los españoles envenenaban las principales fuentes de agua en el Cusco. Ellos han sido testigos de que dice, como ellos hablan de fanegadas y leguas,
encontraban, dice, cadáveres en los caminos de estos, porque los naturales bebían esa agua. Ellos, los españoles, lo habían envenenado con el barbasco que era un veneno que prácticamente ha habido, por eso indican ellos, ¿no? Que había sido, pues, había sido diezmada, ¿no? La población inca. La población. Si nosotros vemos también muchos autores, de repente muchos historiadores también mencionan acerca de que la peste bubónica, ¿no? Se propagó acá en el Perú. ¿Y quién nos trajeron las ratas y los roedores aquí al Perú? Fueron los españoles. ¿Para qué? Para dejarlos libres acá en los campos y puedan, como la gente la gente del pueblo, o sea, de la sociedad inca, ellos pues no tenían maldad alguna, y lo manifiestan, estos curas y frailes, lo manifiestan, que cuando ellos habían llegado, ¿sabe por qué? Yo los he leído estos documentos, porque son anónimos. ¿Sabes por qué son anónimos estos documentos que se han leído, que los he podido leer en San Francisco y en la misma, en la parroquia de Santo Domingo? Eran porque ellos habían estado de parte de los naturales, porque ellos no podían soportar tanta maldad, tanta crueldad de los españoles. Entonces, ¿ellos qué hacían? Trataban de que los naturales no llegasen acá al Cusco, trataban de que se vayan, o sea, ¿por qué? Porque los españoles los estaban no esclavizando, ni siquiera dándoles un trato humano, les daban un trato de animales. Así es, ellos lo que ellos están escribiendo cuando han sido, como se dice, si tú te has puesto a ver de repente a alguien, nosotros como historiadores sabemos, por ejemplo, que los jesuitas han sido expulsados del Perú. ¿Por qué han sido expulsados del Perú? Porque ellos sí frontalmente se fueron contra como dicen, ¿no? Contra la Iglesia Católica. El sistema español, claro. O sea, ellos se fueron frontales, por eso han sido expulsados de acá y han sido acusados, como se dice, de acá del Perú, han sido expatriados, han sido a diferentes otros lugares, fueron, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con estos curas que de repente eran en minoría? Estos, por ejemplo, son 17. Yo he leído a 17, he podido detectar a 17 que escriben, pero he tratado de hacer la comparación que de algunos de esos frailes y curas que han estado en la orden de los franciscanos, o de los mercedarios, o de los dominicos acá acá en el Cusco, he tratado de buscar los nombres, pero ellos lo han escrito anónimamente, porque ellos estaban siendo encarcelados en la propia iglesia. O sea, ¿por qué? Ellos, para que no, o sea, también no se propague, no la corona española no sepa que tanto los curas y frailes están en contra de la misma corona española, ellos, la misma iglesia los recoge y los encierra. Y ellos en ese encierro que tienen, escriben esta verdadera historia del Cusco, e indican cómo han encontrado el Cusco. ¿Por qué? Porque si tú ves, mira, Cusco estaba haciendo, estamos hablando en los primeros 5, 6 o 10 años, estaba siendo conquistada, porque los cronistas difícilmente, estos que escriben Pedro Cieza de León y todos los que primeramente llegaron al Cusco, ellos ellos solamente se dedicaban a la parte urbana del Cusco, pero que iban a ir a comunidades, a pueblos autoanidos, ellos no, quienes llegaban a esos lugares eran curas y frailes. Ellos eran, pues, como se dice, los que inclusive dicen en ahí, cuando llegan los españoles acá al Cusco, las principales familias de los incas, o sea, los verdaderos parientes directos de los incas, De sangre. se van de acá del Cusco. ¿Por qué? Porque han visto de que los españoles, cuando están llegando de Cajamarca para acá, para el Cusco, entonces dice, ¿no?, que ellos estaban, ya mostraban eso, ¿no?, de que no les importaba nada, comenzaban a matar a la gente, a todos los que
o sea, se ponían en rebeldía a alguna cosa, ellos justificaban cualquier cosa para someterlos, ¿no? O para esclavizar o para matarlos. Y entonces, ¿qué hacen las principales familias de acá del mundo? Se retiran, van a diferentes lugares altoandinos, de acá de nuestro Cusco, donde realmente se acentúan en ello toda su familia, los verdaderos y principales directos, lo que ahora los antropólogos y arqueólogos lo llaman, ¿no? Las panacas reales, ¿no? De los incas. Entonces, para que tú veas cómo realmente estos reyes indican que ellos habían llegado a esas zonas altoandinas a detectar y les decían, ellos mencionan, ¿no? Para que no viniesen al Cusco, no se acercaran, pero ellos querían llegar a Cusco porque decían, ¿no? ¿Qué está pasando con sus parientes que se habían quedado, ¿no? Algunos, no directos, sino indirectos, y todas las cosas para ver o asomarse. Entonces, ¿qué pasaban con los naturales en estos sectores? Y nosotros hemos podido ver hasta 1972, más bien de 1972, se han llegado a detectar comunidades campesinas altoandinas que nunca habían llegado a cuidar. Hasta 1972 teníamos todavía comunidades que no habían llegado acá, o sea, que no, o sea, haciendo una transmisión de generación en generación para no venir al Cusco. Entonces, estas cosas que dicen y que lo manifiestan los frailes, curas del Cusco sobre esto, y esto del Inca, a lo que quiero ir de eso. Ellos manifiestan que estas fiestas eran que empiezan del solsticio de invierno que nosotros tenemos acá en el Cusco, podemos apreciar. Entonces, cómo dicen, ¿no? Que ellos escriben así, ¿no? Estos indios, ¿no? Estos indios habían tenido por costumbre, dice, ¿no? Adorar al sol. Pero ¿qué dicen también estos cronistas? ¿Sabes que Rodí menciona? Estos incas habían escondido a su principal dios. Es increíble, ¿no? Mira, que los incas habían escondido a su principal dios. El sol y la luna, las estrellas relámpagos, no eran sus principales dioses de los incas. No eran, lo están mencionando ellos. O sea, no eran sus principales, ¿sabes cuál era su principal? El Aputerse, Huiracocha y Apayacha. Claro, que dicen muchos de estos curas y frailes, mencionan el Aputice, o sea, como dicen, ¿no? Por la escritura puedes leer Aputice, Aputerse, o ¿y qué dice? Aputice, Huiracocha, Yapayachachi, en memoria al Huiracocha, o sea, al hombre más antiguo, al que les ha enseñado, el que ha establecido, como se dice, orgánicamente el Cusco, ¿no? Entonces, dice, estos indios habían tenido un dios más importante que el sol, más importante que que la luna, las estrellas, el relámpago, había sido, y ahí dice, y justamente cuando hablamos de Garcilaso de la Vega, eso no menciona, ¿no? Cuando cae la bastión de Vilcabamba, estamos hablando de la sublevación de Manco Inca en Vilcabamba, la resistencia, como se dice, ¿no? Por recuperar el Cusco. Entonces, ahí en esa bastión, su padre de Garcilaso, él es el que toma, o sea, realmente ahí es donde estos frailes hablan sobre eso. Estos indios habían escondido a su verdadero Dios, y lo describe, había sido dice, ¿no? Era un inca noble de tamaño natural, de oro macizo, con 2 cojas y 2 amaros, entrelazados entre sí. O sea, dice era de puro oro, pero como ya la información de estos cronistas que estaba leyendo, ya había salido pues a España, ¿no? Ya habían dicho que estos indios eran bárbaros, desordenados, desorganizados, vivían como animales y nosotros estamos poniendo orden, que esto que le estamos ayudando, ¿no? Como ellos conquistando, como siempre lo mencionan. Yo no voy a discutir esto,
tanto los historiadores, los antropólogos y arqueólogos, no voy a discutir cuando dicen conquista, ¿no? Pero realmente los que los investigamos y vamos a contextualizar la palabra mismo es diferente. Entonces, lo que quiero decir sobre esto, lo que habla sobre el sol, cuando cae la bastión de Vilcabamba, desde 1535 al 41, entonces dice que toman, o sea, lo traen a este Aputex, lo traen al Cusco. Y como ya los españoles, ¿no? Este García La Vega, ¿qué hace? Es su papá de nuestro. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿qué hacen, no? O sea, acá les dan como Cabamba, o sea, por haberlos derrotado a todos esos rebeldes de Cabamba, les dan como recompensa para que ellos dieran como se dice, ¿no? Todo eso lo que habían encontrado en Cabamba. Y cuando se reparten ahí es donde desaparece. Y lo dicen los frailes, lo están mencionando. Estos indios se habían escondido, habían tenido escondido a un dios que no era el sol, no era la estrella, no era, así dicen, ¿no? Sino que era un Aputex, lo que ellos dicen, Aputexe, o sea, por la escritura, ¿no? A veces la I por la E, la O por la U, y muchas veces bueno, eso ya es cuestión de ver. ¿Y qué dicen estos curas acerca de la fiesta del sol? Dicen, ¿no? Que estos indios, así dice, yo no así ellos mencionan, estos indios también habían tenido por costumbre, dice, ¿no? En estos meses de junio habían sabido así dice, ¿no? Desde el día 7 de junio, lo que nosotros a veces vemos, ¿no? La fiesta del Corpus. Entonces, más o menos desde ahí eran las celebraciones, sino que como nosotros sabemos, cuando llega acá el Francisco de Toledo y hace la extirpación de idolatrías. Entonces, ¿para qué? Como se dice, supuestamente él iba a corregir, ¿no? Iba a hacer las cosas a favor de los naturales, pero él no vino a eso, no ha hecho y dice, ¿no? En ahí estamos hablando de 1572, ¿qué dicen ahí en estos habían tenido, o sea, casi todos los naturales querían ser reconocidos como parientes directos de los incas. Estos frailes mencionan que los verdaderos, o sea, descendientes directamente familias de los incas no estaban en el Cusco. Ya del Capañán, ellos en su paso ellos mismos habían enterrado todos esos caminos que tenían para llegar, ellos lo habían enterrado. ¿Con qué intención? Para que los españoles no llegaran a detectarlos a sus familias. Entonces ellos, como se dicen, estaban alejándose lejos de los españoles, ¿no? Que realmente estaban detrás de querer, bueno, sojuzgarlo, o sea, seguir buscando, porque los mismos frailes dicen que a los españoles lo que más les interesaba era el oro, la plata y todos los metales que podían haber tenido los naturales acá en estas tierras, y lo mencionan ellos, ¿no? Que inclusive inclusive, mira, torturaban a sus hijos de los naturales para que digan dónde están habiendo los metales, ¿no? El oro, la plata, o sea, imagínate que a tu hijo le corten la mano, le corten el brazo, le saquen una de las piernas. Entonces, a veces por el dolor, tú mencionabas, ¿no? Sí, en tal lugar. Entonces, muchos de estos naturales, dirigían dónde están, pues, sus apus, ¿no? Y en esos apus los españoles ahí hacían, pues, prácticamente destruían todo ese recinto y sacaban todo lo que era de valor para ellos, ¿no? Eso es lo que mencionan,
los frailes y curas. ¿Y qué dicen sobre la fiesta del sol? A eso quiero centrarme, creo que me estoy yendo a otro sector de lo que ha sucedido en esta tierra del Cusco. ¿Qué dicen sobre la fiesta del sol? O sea, no lo mencionan, ¿no? Dice, estos naturales o estos indios eran pues muy organizados, eran demasiados adelantados, así lo menciona. Habían desarrollado pues técnicas que ni siquiera ellos mismos dicen que podían entender, así lo están mencionando. Entonces, en estas fiestas que ellos llamaban el Inti Reinis, así, o sea, porque era así un Inti, ¿no? Al sol, o sea, como una fiesta. Dicen en estas fiestas, dice, era todo de alegría, todo era de alegría hasta que el sol se iba, o sea, desaparecía. Y cuando llegaba la atardecer, o sea, la noche, dice, se ponían a llorar, los naturales se ponían a llorar, porque en estas fechas del mes de junio, para ellos era pues como una cosa así de lo que dicen, ¿no? Que se podían ver cómo iban a ser las cosechas en todo el año, los naturales, o sea, ¿no? O sea, podían decir si va a haber buenas cosechas, en qué lugar va a haber. Ellos dicen que dominaban absolutamente todo en lo que viene a ser, y los frailes lo mencionan, ¿no? Eran demasiado inteligentes para ellos mismos no podían entender, así dice, no podíamos entender cómo estos hombres podían haber construido o hecho tantas maravillas que hemos podido ver con nuestros ojos, dicen ellos, ¿no? Y que han sido destruidos casi en su totalidad por buscar la riqueza o ¿no? El metal, los españoles. Y dicen de esta fiesta, dice que cada que salía, no sé si habrás visto acá en el hemisferio sur, que acá en el Cusco tenemos, cuando salen ahí en esta parte de lo que nosotros llamamos, acá tenemos, ¿no? El Ausancati, porque ellos llaman el Ausancati, ¿no? Donde estamos, bueno, ahora tenemos a Coyoriti, como se dice, ¿no? Ahí en este lado, y tenemos también acá a Huanca, ¿no es cierto? Pero ellos mencionan que en esos lugares han sido enterrados tanto. Hasta ahorita la historia no dice esto, pero dicen estos frailes, esta cuestión de investigar, que han sido enterrados en estos lugares, tanto Manco Cápac, no, ha sido enterrados los dos hermanos, que han sido Atahualpa y Huáscar, como mayor y menor, así lo mencionan. ¿Por qué? Porque los naturales de esos lugares, dice, llegaban a estas huacas, a estos cerros, llegaban en este mes para poder recordar las fiestas o sea, porque si ellos dicen, ¿no? Que habían venido desde Ayacucho llorando. No sé, en Albornoz, el cronista, cura Albornoz, habla sobre el Tajionco, o sea, la canción de dolor. Con esta canción han sido traídos ellos. Y acá en el Cusco, si tú ves en el mes de junio, en este mes que tenemos presente, puedes ver el sol cómo brilla en ese horizonte. Y entonces, perdón, ¿continúo? Está bien interesante esa información para tus hermanos. Adelante. Sí. Entonces, dicen que estas fiestas no les importaba morir. Y la gente, dice, se acercaban a este lugar y los españoles trataban de destruirlos, o sea, de apresarlos. Por eso lo que de estos lugares, dice, justamente en estos meses, y lo dicen también los frailes, que iban, porque como venían a esta huaca, a estas huacas principales, iban los españoles a recoger a esa gente, como se dice, rebelde, que se habían escapado, que no estaban, ¿no? Y los ponían para poder ser su servidumbre, o bien, o sea, como dicen, ¿no? Se iban de casa, como se dice, ¿no? De personas, y los traían por la fuerza. Entonces ellos, dice, iban pues para ver a sus ancestros, a los apus, como se dice, ¿no? Para hacer la ceremonia, porque ellos, dice, iban con danzas multicolores, así lo mencionan, ¿no? Porque, y cuando ellos mismos mencionan que decían, no vayan, o sea, no lleguen al Cusco, no lleguen a lugar,
dice, ellos no les importaba ir a los naturales, no les importaba, o sea, querían llegar ante sus huacas y tenían que llegar ellos ante sus huacas. Entonces, estas ceremonias, dicen, ¿no? Y venían no solamente venían de acá, del Cusco, sino de todos los lugares, o sea, estamos hablando de los suyos, y venían familias enteras en ese tiempo, ellos han podido ver, entonces, incluso su vestimenta era, pues, dice, era diferente, para estas fiestas de junio eran diferentes, ellos dicen, ellos dicen, no había visto, así dicen estos curas y frailes, dicen, nunca había visto estos hermosísimos tejidos que estaban con oro y plata, dicen, ¿no? Tejidos en sus indumentarias que tenían, o sea, en lo que vestían estos naturales. Entonces, dice, ellos mismos mencionan, dice que solamente para esa ocasión y por esa vestimenta que traían estos naturales, y describen qué colores eran ¿no? Eran hermosísimos, era pues, inclusive dice, la fibra misma de estos vestidos eran pues finísimos. Y lo dicen ellos, eres increíble, me dicen, ellos dicen, ¿no? Es increíble lo que portaban estos indios. Bueno, lo tratan así, ¿no? Al escribir estos indios de estos reinos, ¿no? Así hablan ellos, estos curas y evangelizadores que han sido detenidos acá. Y dicen que era una ceremonia y no les importaba morir. Ellos venían, no importa si los españoles los mataban o los diezmaban o se quedaban hasta acá, ¿no? No sé si habrás visto tú hasta ahora, es una parte nomás en eso de la Puyaya, cuando cantan los Pablitos. No sé si habrás visto cuando van en todas las naciones de diferentes lugares, y hasta ahorita algunos no le dan valor, pero muchos otros sí los dan valor. Entonces, en ahí se ha podido ver cómo esta canción de la Puyaya, es pues antiquísimo, porque también lo mencionan estos no cronistas, sino estos curas, estos evangelios, hablan sobre eso, y ese es sobre lo que realmente lo que ellos mencionan es con esa misma canción que los han traído a enterrar cuando muere Atahualpa y Huáscar, los dos hermanos, cuando han sido, o sea, como dicen, ¿no?, la historia, que Atahualpa mandó a matar a Huáscar y después Pizarro mandó a matar, ¿no?, a Atahualpa, lo hizo en Cajamarca, pero está su cuerpo. Pero estos Cusco han venido acá al Cusco, han regresado, ellos los han traído a escondidas, los han traído ya, como se dice, muertos, ¿no? Perdón, tenemos todavía tiempo. Sí, es información valiosísima para el Ministerio de Cultura, al DDC. Es cierto, no es, digamos, una invención tuya la historia, en realidad, apreciado José, porque en los cuadros que tenemos en las grandes catedrales, si bien es cierto, hay imágenes de apóstoles, santos, en su borde, pues ahí los pues están las estrellas. Obviamente es digamos, bastante relacionado a lo que pasa con, digamos, la imagen de Coyoriti, la imagen de Ciudad de Huanca, ¿no? Bueno, es una investigación bastante grata y que sepa el país. Es más, incluso el Perú debe saber que, si no me equivoco, este viernes es un mes calendario, es el primer año, ¿no? Creo que es lo que entiendo. Entonces, tiene mucho desconocimiento. Y esta costumbre, esta investigación, estos ensayos, apreciado José, es muy importante para la juventud, para nuestros mismos connacionales a nivel nacional. Es una información que muchos investigadores no dan esa información. Nosotros muy gratos con tu representante de dar tremenda información, y seguramente hoy muchos niños van a tomar a razón, digamos, de la tarea de lo que tú estás exponiendo, digamos, la realidad y una de las costumbres de lo que es el Inti Raymi. Adelante, José, todavía estamos con tiempo. Tus palabras finales, sí, apreciado. Sí, hablar de la historia, de verdad, hay veces a mí, como
como historiador, hay veces, a mí bastante me entristece, ¿no? Porque la Iglesia Católica ha hecho de que no se llegue a conocer a profundidad nuestra verdadera historia del Cusco, en el cual yo creo que son intereses, ¿no? Intereses, bueno, intereses que ellos siempre lo han visto a través del tiempo. Yo no critico absolutamente de todas las cosas que ha habido, pero lo que yo he visto, lo que he leído, entonces es otro, ¿no? También incluso hablar de la historia del Cusco, Rodi, es extenso. Yo cuánto quisiera de repente tener, porque yo tengo bastante información, de repente hay veces la verdad en el Cusco no es o en el Perú no hay apoyo a los investigadores. Y lamentablemente, si tú quieres hacer un trabajo de investigación, primeramente, lamentablemente tenemos que hablar de la corrupción que existe en nuestro país, es que cuánto voy a ganar yo primero, ¿no? O cuánto, o sea, si digamos ahí por un trabajo de investigación, 20,000 soles para realizarlo en 6 meses, te quieren dar 5,000 soles, o sea, los otros 15,000, otros tienen que beneficiarse, y eso es algo que lamentablemente en nuestro país está pues así, ¿no? Lamentable. Por eso digo que nosotros como ya tenemos ahora nuestra colegiatura, somos colegiados, hemos sido reconocidos por ley, ya como historiadores. Imagínate, son 37 años de la creación de colegios profesionales en el Perú, y después de estos 37 años, nunca, siendo Cusco la principal fuente de la verdadera historia de nuestro Perú, nuestras autoridades nunca han querido realmente hacer que se conozca la verdadera historia de nuestro Cusco. Muchos investigadores como yo, que hemos tenido esa osadía de estudiar esta carrera que muchos dicen, ¿no? Estos que siempre lo han visto por encima del hombro a la carrera profesional de historia, pero hay mucho por querer investigar y hacer, ¿no? Porque nosotros hemos sido formados, yo he sido formado, ¿no? En la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco como historiador. Y entonces yo, sinceramente, Rodi, yo te agradezco por este espacio. Yo sé que cuánto hubiera querido estar en otro ámbito de repente para poder, yo también de alguna otra manera, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con María Rostoreski, he tenido la oportunidad con los antropólogos, arqueólogos de acá cusqueños, y siempre he tenido esto, ¿no? De presentar, y ellos decían que no es así, que no, o sea, que siempre han tratado de negar. Yo sé sus intereses, o sea, si yo por eso no he leído de repente sus obras de Luis Valcárcel, no he leído tengo acá resúmenes, tengo sus resúmenes de lo que hablan del Inti Raymi, y ellos son lineales, ¿no? Lineales en el sentido de lo que viene de las crónicas. Ellos se basan en lo que han escrito los cronistas y ellos dan su perspectiva social de acuerdo a ese tiempo, ¿no? Entonces, como también tú sabes, Rodi, el Inti Raymi recién empieza desde 1944 acá en el Cusco como festividad, ¿no? Porque se ha cortado esta festividad, Rodi, en 1572 por el virrey Francisco de Toro. Él es el que ha hecho la extirpación de muchas de estas danzas que actualmente nuestros hermanos bolivianos se están atribuyéndose que son de ellos, ¿no? Porque al último, tanto bolivianos y peruanos o de acá, como dices, de la parte del sur, somos una sola familia, ¿no? Tenemos las mismas características, tenemos casi las mismas formas de vivencia, ¿no? Apreciado José, ha sido grato escucharte y de sobremanera. Esta es un deleite esa información que tú has trasladado a todo un país, ¿no? Y seguramente que ha trascendido otras fronteras
y obviamente mañana a primera hora los hermanos pues lobistas van a llevar los helicópteros tanto a la Usangate como también a la parte de donde está el señor de los temblores, ¿no? A ver a los huaqueros, no vayan a ser que encuentren a Atahualpa y a Huáscar, hay que tener cuidado, pero igual, o sea, es una información bastante grata y seguramente te vamos a invitar en una próxima sesión y hablaremos otros temas relevantes, no solamente de lo que pasa, digamos, en la fiesta del Inti Raymi, y exhortamos a todos nuestros hermanos de todo el Perú para que puedan visitar, ¿no?, esta hermosa tierra muy culta que es el Cusco. Palabras finales, apreciado Josecito, por favor, para poder despedirnos del programa. Primeramente agradecerte de verdad, Rodi, por la invitación y gracias por la tribuna, ¿no? Gracias por este primer espacio, ojalá que no sea la última y de verdad hay mucho que decir, hablar sobre nuestra historia del Cusco y no solamente mi persona, me gustaría que muchos que sean invitados también para poder dialogar, no con el tema de discutir, sino de dialogar, de consensuar, de estructurar, de armar nuestra verdadera historia del Cusco. Y cuánto hubiera querido, como se dice, ya a partir de este tiempo, yo agradezco a la carrera profesional de historia, que ahora tenemos nuestro colegio de historiadores a nivel del Perú. Bueno, es nuestra responsabilidad ahora, como ya somos reconocidos, tenemos el colegio, vamos a poder, ¿no?, tener ese respaldo para poder hacer más investigación, mi querido Rodi. Muchísimas gracias, yo te agradezco nuevamente por este tiempo. Bueno, sabemos que te vamos a volver a invitar a otro espacio, muy agradecido, ¿verdad? Bueno, agradecido también al programa La Voz del Trabajador y con anuencia de la Primera Confederación. El tiempo es corto, ¿cierto? En la pantalla chica queríamos connotar también con otro invitado, pero el tiempo nos apremia en realidad. Pero debo felicitar desde esta pantalla, por favor, a Primera Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no?, por el primer paro de Marcha Nacional de Construcción Civil en el Perú, el día martes 18 de junio, donde ha sido convocado más de 18 federaciones del interior del país, donde a una sola voz han manifestado y llevado sus voces a la sociedad civil para que la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, tenga bien llegar a esta negociación colectiva con la Primera Confederación Nacional, donde ambas instituciones puedan estar en un escenario de consenso y todos felices, siempre en el ánimo de respeto y cautelado por la Constitución Política del Perú. Desde este espacio trasladamos al dirigente nacional, el compañero Augusto Ramos Olmos, esa valentía, esa gallardía de haber asumido tremenda responsabilidad de representatividad y que está del lado del pueblo, del lado de la clase trabajadora, los dirigentes de la Confederación, los dirigentes de las diversas federaciones de los departamentos del interior del país, por el compromiso de salir, hacer escuchar sus voces y llevar este respaldo nacional a la Primera Confederación. Me despido del programa, no sin antes agradecer al canal Onda TV Digital por darnos el espacio de poder conducir estos minutos dentro del programa. Muy buenas noches, será conmigo hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.